Hanna, muchas gracias por aceptar platicar conmigo. Cuéntanos cómo ves las perspectivas de la economía de México para este año. Pues creo que es una pregunta muy difícil, Valeria, porque hay muchas incertidumbres en el ambiente, algunas que vienen de fuera, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio, y otras las elecciones y el impacto que los resultados de las elecciones puedan tener en el ánimo de los inversionistas y en la continuidad o posible descontinuidad de algunas políticas públicas que implican inversiones de mediano y largo plazo. Creo que nos puede ir muy bien, o sea, un año relativamente bien, en donde a lo mejor incluso podríamos crecer un poco más que el año anterior, o a lo mejor se vuelve un año muy complicado. ¿Crees que el rango es muy amplio? Exacto, la variabilidad es muy amplia y hay que prepararse. Ahora eso es hablando solo de un año, solo de este año, pero yo observo que pasan y pasan los años y México no logra entrar en una dinámica de crecimiento, y cuando nos va bien crecemos al 2 y cuando nos va mal crecemos al 2, y entonces siempre estamos en este crecimiento pues, que yo verdaderamente consideraría mediocre. Tú, desde el ámbito de competencia, que es en lo que te especializas, ¿qué podría hacer México para procurar las condiciones para crecer más, para salir de este estancamiento, de este crecimiento de alrededor del 2% que hemos tenido desde hace mucho tiempo? Una de las cosas que constantemente vemos en la Comisión de Competencia es que en ciertos mercados que son claves no para el bolsillo de los mexicanos, sino para el crecimiento de la economía, ¿no? O sea, si queremos ser una plataforma exportadora, pues necesitamos transporte de calidad, puertos de calidad, estructura ferroviaria de calidad y demás. Muchos de estos sectores me parece que están protegidos y en el sentido de que hay ciertas empresas que tienen mucha concentración de mercado, y esa concentración de mercado no necesariamente se debe a que ofrecen buenos productos y servicios, sino que las regulaciones o la propia autoridad pública de manera deliberada protege estos mercados. Y necesitamos hacer esa transformación para que México pueda ser la plataforma de lo que todos esperamos que seamos en el mediano plazo. O sea, es curioso, las perspectivas de afuera de México en el mediano y largo plazo son buenas perspectivas, ¿no? O sea, y tenemos como un corto plazo oscuro y negro, pero todos pensamos que en el mediano plazo vamos a ser un gran país. Y para hacerlo me parece que hay ciertos sectores que hay que continuar destrabando. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no damos ese brinco? ¿Por qué no los destrabamos? Lo que yo encuentro en mi trabajo es que en muchas ocasiones la autoridad pública y la iniciativa privada están de alguna manera amarrados entre sí y lo que les conviene es el status quo. Y más allá de la competencia, que sin duda creo que es un tema fundamental, ¿qué crees que podría hacer México para poder crecer más? Pero no crecer este año, ni crecer el que entra, sino entrar en una dinámica de crecimiento sostenible. Bueno, sin duda lo que se necesita es educación de calidad, absolutamente. O sea, el mundo está cambiando a unas velocidades insospechadas que ni siquiera nosotros entendemos, ¿no? Y claramente para subirnos en esa ola del futuro hace falta muchísimo en términos de cómo se capacita a la futura fuerza laboral, ¿no?, de los mexicanos. Pero eso es de mediano y largo plazo y bueno, pues implica mucho trabajo. Y luego llevar a buen puerto la reforma energética es fundamental, ¿no? O sea, cuando todos llegamos a nuestra casa prendemos y apagamos la luz, y las empresas necesitan prender y apagar la luz para operar, y gasolinas y gas natural y gas LP, etcétera, etcétera. Entonces, continuar la implementación de la reforma energética me parece fundamental. De hecho, ni siquiera yo diría que es continuar, es implementarla inteligentemente, porque me parece que hemos perdido la oportunidad. O sea, un mercado no se abre a la competencia el día que modificas una ley, hay que acompañarlo. Y me parece que este gobierno no ha cuidado el acompañamiento como debería. Son muchas acciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Es un conjunto de
por ejemplo, se necesita más infraestructura, ¿no? Para que haya más infraestructura se necesitan permisos de la Comisión Reguladora de Energía, se necesitan derechos de paso que te los dan los estados, necesitas abrir las calles a nivel municipal. Ese es un esfuerzo conjunto de los 3 niveles de gobierno. Se necesita, para importar petrolíferos, lo que necesitas es crear en los puertos nueva infraestructura, terminales que puedan manejar petrolíferos líquidos, por ejemplo, ¿no? No hay una estrategia nacional pensada en ese sentido. Lo mismo en telecomunicaciones, tienes una reforma, pero quienes están entrando al mercado no pueden abrir las calles para llevarle a la última milla al consumidor el producto porque está cerrado. El gas natural es mucho más barato y más ecológico que el gas LP. En municipios enteros no hay permiso para que la gente, bueno, las empresas de gas natural puedan entubar y llevar el producto a las familias. O sea, son estrategias, hay cuellos de botella de infraestructura en este país que se necesitan resolver. Y muchos problemas de competencia se generan a raíz de estos cuellos. Y esas son visiones de mediano plazo y son proyectos de mediano plazo y son proyectos que necesitan el trabajo conjunto del gobierno, no son esfuerzos aislados de distintas dependencias. Yo creo que en el caso de la reforma energética eso ha fallado. Entonces tendríamos que trabajar mucho más en el acompañamiento y en entenderlo, porque de verdad era un tema que no suelo oír en las voces públicas que están. De hecho, nosotros, como Autoridad de Competencia, hicimos público un documento que se llama Plataforma para el Crecimiento Económico 2018-2021 y para 5 sectores de la economía hacemos propuestas concretas. Para el sector de las gasolinas y el diésel, nuestra propuesta es acabar de encontrar, de claramente distinguir cuáles son los cuellos de botella que hará la diferencia que entren nuevos competidores al mercado o no, y tener una política de Estado para poder atender todos esos cuellos de botella conjunto. Necesitas terminales de almacenamiento. Si el Estado o el municipio no te permiten poner una planta de almacenamiento o una planta de distribución, simplemente no te puedes colocar en ese mercado. Y bueno, la lista es infinita. Y hay que ser estratégicos en la implementación de esta reforma, en la cual yo creo que va a beneficiar al consumidor y además va a traer inversiones al país.